que las autoridades no lo quieran aceptar, nos ha afectado mucho en la generación de empleo. Ningún inversionista que tenga opciones donde haya seguridad va a venir a entidades como Sonora, que en este momento está sufriendo una inseguridad terrible. Entonces, no solamente es un problema de a quien le robaron, todos en Sonora estamos siendo afectados. Las líneas de transporte ya no circulan ni por carreteras de las federales, menos por las carreteras estatales. La Sierra de Sonora que me ha tocado andar es una tragedia de cómo los dueños de la situación son los delincuentes, poniendo retenes o parando los vehículos que son desconocidos, entre comillas. Es muy lamentable escuchar cómo la gente dice, es que como yo soy de ahí ya me conocen. La vigilancia y la inseguridad corre a cargo de los delincuentes. ¿Qué es lo que nos ha sucedido? Que hay algo que las autoridades han manifestado y dicen parcialmente bien. Dicen, es que la corrupción es uno de los grandes problemas. Claro que sí, la corrupción es uno de los grandes problemas, pero yo no se le he hecho la culpa a Sara ni los que estamos conectados en este momento solamente a los elementos policíacos. La verdadera culpa es de quienes dirigen estas instituciones de seguridad. La principal corrupción no está, y la ineficiencia no está en los policías, que a veces no tienen las herramientas ni los más elementales para trabajar. La principal corrupción está en los que dirigen estas instituciones, los de pantalón largo. Y creo que ahí es donde tenemos que aplicarnos y analizar qué es lo que está pasando. Cuando quiero decirle a todos de una vez que la solución no nos las va a dar el gobierno, la vamos a tener que exigir los ciudadanos. Ahora sí, ya si no hacemos algo como ciudadanos, como sociedad, y estamos dispuestos a acostumbrarnos a esto, creo que el rumbo está perdido. La única manera de que nosotros podamos corregir este rumbo es que los ciudadanos exijamos la seguridad que corresponde. En el estado de Sonora, los 3 niveles de gobierno han fallado. ¿Qué es lo que ha fallado? Tú decías ahorita si la sociedad tiene la culpa. La seguridad es algo donde muchos factores van a intervenir, pero la principal responsabilidad es del gobierno. El gobierno debe encabezar, debe ser un líder, debe ser quien encabece las acciones, no solamente de represión de los delincuentes o del castigo de los delincuentes, sino de la propia prevención. Si hablamos de que existe en la sociedad una pérdida de tejido social, creo que los distintos niveles de gobierno deben haber encabezado una lucha que es la prevención, la formación de valores o la realización de actividades o las condiciones para que la sociedad ya deje de ver como un modelo incluso. Y yo no veo las acciones en esa materia. Es un fracaso el hecho de que digan que hay prevención. Si analizas o analizamos todos las acciones de prevención, te vas a dar cuenta que son una mera simulación. Entonces, ¿qué es lo que nos está faltando? El liderazgo del gobierno. La responsabilidad del gobierno. Es increíble que en estos niveles de inseguridad yo no vea a alguien que salga no solamente a decir cómo vamos a corregir o qué acciones vamos a llevar a cabo con eficiencia, sino hacerse responsable de lo que está pasando. Si tú hablas con el presidente municipal, le va a echar la culpa al estatal y al federal. Si hablas con el gobierno estatal, le va a echar la culpa al gobierno federal y al gobierno municipal. Y la tragicomedia que estamos viviendo con el candidato Alfonso Durazo, quien durante su estancia en la Secretaría de Seguridad Pública decía que había una magnífica colaboración con el gobierno del Estado, pero ahora que es candidato al gobierno dice que el gobierno del Estado no está participando adecuadamente. Entonces, yo creo que es parte de lo que tenemos que solucionar, que alguien se haga responsable y se salga a dar la cara y las acciones necesarias. Los gobiernos, Sara, han mantenido al municipio, al Estado, a la población en general, una simulación. La verdad es que no es una sola acción la que nos va a ayudar a cambiar la inseguridad o a corregir el rumbo en la inseguridad. Claro que tienes que hablar de prevención, como lo hablábamos ahorita, pero con programas eficientes, medibles, que puedan tener un resultado y adecuados con programas bien dirigidos. Si queremos acabar con la violencia contra la mujer, tenemos que, la verdad es que la mejor solución es preparar a la sociedad, capacitar a la sociedad, concientizar y reeducar
a nuestra sociedad que todavía en muchos sectores es machista. Entonces, pero si eso no lo estás haciendo con eficiencia, la violencia va a seguir. O bien, si te vas a los gobiernos municipales, estatales, incluso el federal, si analizas lo que te dicen, a ver, te dicen, cuando se crea el nuevo sistema, el nuevo procedimiento penal sobre todo, era evidente que se tenía que capacitar, preparar y la infraestructura para el trabajo de las policías. Las policías ahora son el principal eslabón o la principal institución que puede combatir la inseguridad. Tienen muchas facultades que antes tenían los ministerios públicos. Pueden tomar lo que antes llamábamos declaraciones, hoy le llaman entrevistas. Puede realizar todos los actos de investigación dirigidos por el Ministerio Público, pero definitivamente tienen muchísimas más funciones. Pueden levantar los lugares de los hechos, pueden llevar a cabo la criminalística de campo, que es la base para cualquier investigación. Pero la verdad es que esas instituciones se les ha dejado abandonadas. Simple y sencillamente les dicen que o los criticamos sin tener en cuenta que nunca han sido apoyados. Yo tomo como ejemplo, porque me tocó criticarlo siendo diputado federal, ¿eh? No creas que lo hago ahora que estoy como abogado nada más. Les decía que cuando estaba de procurador siempre insistí mucho en el presupuesto para capacitación. Cuando no se me da, incluso es una de las razones por las cuales yo prefiero dejar la institución que seguir laborando como procurador por el riesgo que representaba el que el nuevo sistema no fuera lo eficiente que debería de ser o lo que estábamos esperando. Sin embargo, cuando llega la nueva administración estatal, presumen en sus informes de gobierno que capacitaron al 90% de los policías. En la práctica, creo que quienes estamos dedicados a las actividades en materia penal o quienes tenemos a veces la lamentable situación de tener que ser parte en una situación criminal, te vas a dar cuenta que los policías no tienen la capacidad de levantar lo que hoy se llama el informe policial homologado. Entonces, ¿dónde quedó aquella capacitación? Y sobre todo, Sara, ¿dónde quedó tanto dinero que supuestamente se invirtió? Cuando yo analizo los IPHs, la mayoría, por una inmensa mayoría, ni siquiera está bien elaborados. Son defectos que cualquier abogado que tenga capacidad en materia penal va a aprovechar para que esto pues no tenga un castigo de los delitos que están ahí. Pero lo más lamentable es que ni siquiera tenemos la capacidad de atender las denuncias o los llamados. La fiscalía, en lugar de facilitar la denuncia, yo creo que la experiencia, no lo digo yo, es una situación que me ha sido comentada por numerosas personas y no creo que haya nadie que pueda contradecir lo que en adelante te voy a comentar. Cuando tú vas a presentar una denuncia, parece que te ponen todas las trabas del mundo. Es decir, te hacen dar vueltas, te dicen ven mañana. Es más, hasta les comentan los propios ministerios públicos, ¿para qué pones la denuncia? Te van a hacer dar más vueltas, corres riesgos. Es decir, es una situación de desánimo hacia la persona. Todo esto nos lleva o nos da como resultado que la impunidad en el estado de Sonora, tranquilamente, Sara, es alrededor del 97-98%. Si tú dices de cada 100 delitos, solamente hay la oportunidad de que se castigue uno o dos de ellos, yo creo que cualquiera, no es una ruleta rusa, cualquiera se va a animar a delinquir, pues que la probabilidad está a su favor. Entonces, yo creo que lo que tenemos que acabar es la impunidad. Quien tiene que encabezar estas acciones, este trabajo, es el gobierno, no le queda de otra. Yo no veo responsabilidad de nadie, ¿eh? A ver, dime dónde ha salido la gobernadora, ha venido a Obregón, ha ido a Caborca, ha ido a Nogales, donde el propio Alfonso Durazo en su momento como secretario de Seguridad Pública asumió responsabilidades en su encargo, para que ahora incluso vengan y nos digan, yo me asusté cuando dijo, yo me voy a hacer responsable personalmente. No, por favor, ¿no? Así déjanos, así estamos bien. Entonces, si en su momento, siendo secretario de Seguridad Pública Federal, no lo hizo, ¿por qué lo va a hacer ahora? Entonces, yo no veo esa responsabilidad. Es más, el otro día escuchaba una entrevista del secretario, bueno, ahora candidato o precandidato de Morena, diciéndonos que había 800 policías estatales. Oye, fuiste secretario, eres de Sonora, secretario de Seguridad Pública Federal, participaste en muchas reuniones y no sabes que en realidad
hay más, cerca de 2,000 elementos estatales, porque hay 800 o 900 de la Secretaría de Seguridad Pública y hay 800 o 900 de la AMIC, que son la Policía Investigadora. Policías estatales hay casi 2,000. Eso te da una idea de la ignorancia con la que se está trabajando y el poco interés. Entonces, retomando el punto, es liderazgos, responsabilidades, que además no simulen lo que hagan, como la capacitación, o como cuando te dicen, fíjate que es prioridad la seguridad pública, y cuando llegan al cargo, el caso de Cajeme, me dediqué a estudiar los primeros presupuestos, no les alcanzaba ni para la gasolina. O sea, si tú analizas lo que se presupuesta en seguridad pública, no les alcanza ni para la gasolina. En capacitación, con recursos del municipio, prácticamente cero. Uno de los graves problemas de la policía es la falta de capacitación. Y para la infraestructura elemental, ahorita la policía debería ser una policía moderna que trabaje con computadoras, con bases de datos, con redes de vínculos, con biométricos, etcétera. Bueno, ni siquiera para patrullas. Me da tristeza y hasta coraje ver cómo hacen eventos para entregar 2, 3 motos. No estoy en contra de las motos como instrumento de trabajo, pero es verdaderamente ridículo que te pongas a hacer un evento con sonido, lleves público, templetes, etcétera, para entregar unas cuantas unidades. Realmente lo que está fallando son quienes dirigen esto, por falta de responsabilidad, por falta de conocimientos y por falta de ganas o voluntad para hacer las cosas. Yo creo que llegaron ahí y no sabían ni a lo que iba, y ahora que están en ese puesto, lo que menos les interesa es lo que nos está pasando a los sonorenses. Y la otra gran tristeza que me da, o el gran coraje que me da, es cuando te dicen, y yo no sé con qué cara pueden hacerlo, la violencia está bajando. Yo no conozco, si sale David Anaya te va a decir que la violencia está bajando, si nuestra gobernadora sale también te va a decir que está bajando. La verdad, la realidad pues la tenemos en las calles. Impresionante aquí en Cajeme, no solamente el número de muertos, sino la hazaña y los lugares, los horarios, ya no hay absolutamente ningún limitante. El otro día, el fin de semana creo fue, asesinan a bordo de un camión enfrente del Palacio Municipal. Es el centro de la ciudad. Es un lugar que debería estar súper vigilado. Y de todas maneras no hay ninguna limitante. Entonces, yo creo que el gobierno inicialmente está fallando. Y nosotros como sociedad tenemos una gran responsabilidad. La seguridad, Sara, es de las pocas cosas que los ciudadanos no podemos suplirla. En salud, a lo mejor habrá por lo menos un segmento de población que diga, bueno, voy a pagar mi salud, voy a comprar un seguro, etcétera, etcétera. En educación también igual, o educamos en casa, o les ayudamos, o lo vamos sacando como sociedad. Pero en seguridad no podemos crear guardias blancas ni armarnos los ciudadanos para tener la seguridad. Es una responsabilidad del Estado y es de las más elementales. A mi criterio, creo que te pudiera dar 1,000 cosas que hay que hacer, son muchas, una por una, todas importantes, en prevención, en operación, en capacitación, en convertir al policía en un verdadero profesional, en su instrucción, en su profesionalización, pero también en sus pagos y en sus prestaciones, Sara. No es posible que le exijas que te trate bien, que resuelva todo y que tenga sueldos de 6,000 pesos, sin ningún estímulo además, ¿no? Es decir, no hay mayor trascendencia. De hecho, el policía sufre el estigma en muchos casos y no es sujeto de crédito o no es sujeto de algunos apoyos que de alguna manera pudiera recibir de parte del propio gobierno. Entonces, pudiéramos hablar en lo particular de muchas cosas, como lo estamos comentando, de la capacitación, el equipamiento. Un punto fundamental es la modernización de las instituciones de seguridad. No todos son cámaras, ¿eh? No todos son cámaras, que por cierto son muy limitadas las coberturas que tienen todavía. Hay muchas tecnologías que se tienen que llevar a cabo que no cuestan tanto. Hay veces que pienso que los intereses personales, económicos, están sobre la eficiencia del uso de los recursos y se destinan exclusivamente a alguna parte de la tecnología. Pero bueno, creo que lo principal que nos está fallando son las autoridades. No son responsables, los veo indolentes, insensibles, desinteresados incluso.
Y creo que lo que necesitamos hacer los ciudadanos, que por cierto, yo en las pláticas que he tenido con algunos grupos les digo, sí es cierto, el gobierno, el Estado, el municipio y la federación tienen una responsabilidad. Nosotros como sociedad, ¿qué responsabilidad tenemos? Haber puesto a esas autoridades, ¿eh? Si nos quejamos de que en Cajeme el alcalde es un tipo que no nos da resultados, que no tiene la capacidad para votamos en contra o que no votamos a favor de él, pues simplemente no tuvimos la capacidad para convencer a la gente de que era un error. O quienes apoyamos en su momento a Claudio Pavlovich y que hoy encontramos un estado más deteriorado, pero mucho más deteriorado en materia de seguridad. Bueno, es el momento de corregir, ¿eh? El ciudadano va a tener en su voto la próxima elección la capacidad de ir por gente que realmente sea responsable, tenga experiencia, tenga la capacidad y sobre todo la voluntad de cambiar las cosas. Entonces yo veo en términos generales que es el Estado quien debe encabezar esta cruzada, esta iniciativa para acabar con esta pandemia. No todos son vacunas en materia de COVID. Años económicos, nos acarrea muertes, incluso a lo mejor no en el número ahorita que está la pandemia del COVID, pero sin embargo sí ha sido trágicamente alto. Somos la quinta ciudad en Obregón, somos la quinta ciudad del mundo en violencia. Y todavía nos dicen que vamos bien. Bueno, esa es la que no entiendo. Para mí, esos son los puntos principales. Sara, no sé si con todo gusto dejamos la intervención a las demás personas. No, no se oye. ¿Tienes el micro cerrado, Sara? ¿Tu sonido está cerrado? Ya, perdón. Que he tomado nota de todo lo que nos comentas, Abel, y es verdad, no tenemos una medición, no hay un programa que podamos medir y podamos decir si sirvió o no sirvió, porque en realidad no existen. En realidad, hemos tenido desgraciadamente que adecuar a vivir en un medio realmente violento, en lugar de que fuera diferente, como tú lo dices. Y lo más curioso que, bueno, en este tiempo que lleva este gobierno, pues somos en México el año pasado, ¿verdad? Vivimos el año más violento en 2020. O sea, háblese, como dices tú, de homicidios, robo con violencia, secuestros, violaciones, etcétera. Pero bueno, aquí tenemos una pregunta, Abel. Es Marilú. Marilú pregunta, ¿qué harías en Obregón para controlar la ola de violencia? ¿Es posible? Claro que sí se puede. Esa pregunta es increíble que la sociedad la tenga que hacer o se la haga a sí mismo. ¿Es posible cambiar o revertir el proceso en el que estamos metidos? La verdad es claro que sí se puede, Sara. Tenemos que corregir todo eso que estábamos hablando y hacer las cosas adecuadamente. Y una cosa bien importante, fortalecer las instituciones de seguridad. Actualmente el gobierno federal, sobre todo, le apuesta a la Guardia Nacional. La Guardia Nacional es el ejército, ¿eh? No chécatelos. ¿Cómo funciona? La verdad es que la Guardia Nacional no nos puede solucionar el problema de seguridad y menos con los sistemas operativos militares. Para comenzar, siempre nos vas a... ¿Sabes cuál es la unidad mínima de funcionamiento del ejército, del pelotón? 9 elementos. ¿Te imaginas establecer seguridad pública en los municipios con unidades de operación de 9 elementos? Pues no, costosísimo. Es imposible. Y chécatelo, ahí está, todos lo vemos. ¿Cuándo ves a un soldado solo en una patrulla o con otro? ¿No? Siempre van a ir de 9. Esa es la mentalidad militar, pues, ¿no? El militar no sabe que tiene que... Es más, te voy a dar un dato. La mayor parte del trato del policía no es con delincuentes. En un 95, 98% es con ciudadanos. Con el ciudadano que a veces comete una infracción administrativa, que solicita ayuda, etcétera, etcétera. Y el militar no está impuesto a trabajar eso, ni tampoco la labor de investigación. Es más, yo creo que
cuestionaría en este momento su labor de inteligencia, que ellos normalmente deberían de tener mucha información. Ahorita en este momento no se ve en la práctica que tengan esa información para llevar a cabo. Para llevar a cabo la inteligencia necesitas información, bases de datos, etcétera, etcétera. Y esas situaciones te van a, pues no te van a llevar a cabo la solución de los problemas. Hay indiscutiblemente que hay que fortalecer las instituciones de seguridad, pero de veras, decía ahorita, ¿qué no nos dijo los candidatos en su momento respecto de la seguridad pública? Y sin embargo, sus presupuestos no reflejan en lo mínimo eso. Si no fortaleces a las policías con unidades, capacitación, modernización, el centro de la solución tiene que ser las instituciones de seguridad pública y el recurso humano. Lo tienes que elevar en todos sus aspectos personales y técnicos. ¿Sí? Si esto no lo haces, no vas a ganar la lucha. Y si me preguntan, porque mucha gente pensamos o piensan más bien que los elementos policíacos no tienen la posibilidad de cambiar, les quiero decir que yo he trabajado mucho con ellos y cuando se les trata bien, responden en la sociedad. Quienes en un momento dado no corrijan el rumbo, pues obviamente hay que correrlos y sancionarlos. Cuando el elemento ve, hace años yo recuerdo que el problema de adicciones, por ejemplo, en seguridad, en los elementos de seguridad era altísimo, ¿eh? Ahorita les hacen muchas pruebas de antidoping y el problema se reduce a menos del 0.05%. Es decir, cuando al policía le enseñas que va a ser sancionado, cuando al policía le enseñas que es mejor estar por el lado bueno y lo estimulas, te responde. Cuando el policía le da los elementos para trabajar, son muy inteligentes. Pero ¿sabes lo que me dicen actualmente? Les digo, oye, ¿por qué no hacen los informes policiales? Aparte de la falta de capacitación. Mi señor me dice, yo tengo que poner las hojas. Imagínense estar poniendo 80 o 100 hojas al día. Pues prefiero no hacer los informes policiales. Por eso el policía va a tratar de nunca tener que hacer un informe cuando acude a un hecho delictivo. Entonces, si a esos extremos están, fortalezcamos las instituciones de seguridad, vamos a tener mejores resultados y corrijamos el rumbo en la sociedad, encabezando unas acciones que vengan a prevenir y acabar con la cultura. Hemos sido muy deficientes, Sara, en la prevención. Yo les pregunto muchas veces a los foros en los que he acudido, ¿qué estarías dispuesto tú a cambio de recibir muchos millones de dólares, cientos o hasta miles de millones de dólares, a sacrificar por ese bienestar económico? Y les digo, ¿estarías dispuesto a sacrificar un hijo? ¿Estarías dispuesto a sacrificar un hermano? ¿Estarías dispuesto a estar huyendo en la selva, en el monte o a sacarle la vuelta a todo? Yo no. Y creo que la mayor parte de la sociedad no, pero no hemos puesto a los jóvenes a recapacitar. Si te fijas en la lucha o en la vida de grandes capos como el propio Chapo Guzmán, le han matado hijos, le han matado hermanos, andaba en drenajes. Pues esa vida yo no la quiero ni por todos los millones. Un pelo de mis hijos no vale todo ese dinero, pero no hemos sido capaces de transmitirle eso. A mí me da hasta risa a veces los narcocorridos. Y uno de los que pues son de mis tiempos, yo creo que me voy a sacar la edad aquí con los narcocorridos. Muy famosos, como por ejemplo el de Lamberto Quintero, y que lo seguían en las camionetas y para qué son las metralletas. ¿Y saben dónde terminó Lamberto Quintero? En el panteón. Entonces, ¿para qué les sirve ese supuesto bienestar económico? Si los jóvenes supieran que la inmensa mayoría de los que ingresan al narcotráfico no tienen bonanza económica. Muchas veces dicen, ¿cómo andaba en el narco? Y velo cómo estaba. Es como casi todas las industrias. Los que ganan dinero son los de arriba y los de abajo simplemente van a estar trabajando para los de arriba muchas veces. Ahora, es indigno. En los expedientes que a mí me toca trabajar, a veces como abogado litigante, si uso un concepto, cuando un trabajador de ellos les falla y no lo van a matar, porque esos son los castigos en ellos, dicen, lo tablearon. Los agarran como animales a golpearlos con una tabla. Entonces, ¿eso vale la pena eso? Yo no. Pero en prevención no hemos sido capaces de transmitirlo. Hay que sensibilizar a los jóvenes de todo ese tipo de cosas. Así es. Y ojalá que los jóvenes abran los ojos, sensibilizarlos, educarlos, informarlos, etcétera. Aquí me llega uno por
por WhatsApp, no sé si porque no quiera que mencione su nombre, ¿consideras que hizo algo bien Durazo al frente de la seguridad del país o fue omiso ante la catástrofe de seguridad que vive el país? Yo creo que fue omiso o ineficiente o ignorante en materia de seguridad. Le apuestan todo al ejército. Yo creo que nunca ni siquiera... La verdad, yo no veo que ellos tuvieran el mando de las acciones, las tenía el ejército. ¿Sí? El ejército difícilmente, muy difícilmente, responde a un mando civil intermedio que no sea el presidente de la República. Y y ve las acciones y te vas a encontrar meramente acciones represivas. Entonces, yo creo que así de entrada, es bueno que el ejército, no estoy en contra del ejército en seguridad, pero tiene una función muy específica, no hacerse cargo de toda la seguridad. Entonces, yo creo que ese es el principal problema que tuvo. Los aciertos, mira, él habla, por ejemplo, de decir, es que tuvimos 100,000 elementos ahora en solamente 2 años en la Guardia Nacional. A ver, señores, esos son los mismos militares que ya estaban y les pusiste Guardia Nacional aquí. No sé si te fijaste, pero las propias patrullas de los militares las pintaban de Guardia Nacional y las mandaban de Guardia Nacional. Entonces no prepararon a nadie, no es cierto. Son los engaños y las simulaciones que te decía ahorita. Entonces el señor Durazo, como secretario, para comenzar, fue rebasado por las autoridades. Incluso fue patética a veces su labor. A mí me daba hasta, no sé si más lástima que otra cosa. Cuando fue el problema de Ovidio, por ejemplo, en Sinaloa, dio como 3 versiones, ¿eh? Primero fue a decir, o no sé si recuerdas las primeras declaraciones, donde él como encargado de la seguridad dijo que había sido un encuentro fortuito. Después que habían sido un grupo de elementos que había planeado mal. Y por último asumen la responsabilidad de que lo habían hecho mal. Y las 3 versiones son del caso Ovidio, son de Alfonso Durazo. ¿A cuál le creemos? A Durazo, ¿no? Entonces una persona que no estaba preparada para eso. Bien. Ahora, bueno, aquí en Zoom, si alguien quiere participar, levante la mano, por favor. Aquí te viene, bueno, Miguel Berreyesa, la mejor opción para KGM es el licenciado Abel Murrieta, un hombre de gran experiencia. Coincido. Mucha experiencia y preparación y sensibilidad social por parte del licenciado Murrieta. Gracias, Beto Encina. Lázaro Armenta, licenciado Abel Murrieta, la mejor opción para presidente municipal, etcétera. Con todo. Pero chance primero y luego que se lancen las convocatorias. Así es. Pero bueno, pues ya tienes club de fans. Luego por aquí tenemos, aquí había una pregunta, estaba interesante. Ay, se me fue por ver la mejor opción. Lo que pasa es que no me salen todos. Bueno, era sobre, y no lo puedo sacar, a ver si me pueden ayudar ahí, que no salen. Espérame. Claro que sí, no te preocupes. Bueno, sí, pues bueno, ahorita la voy a encontrar otra vez. Luego, a ver si me la pasaron por aquí. ¿Cómo, Pati, aquí por Zoom, cómo logró mantener la tranquilidad del Estado cuando fue procurador? Una gran disposición precisamente de las corporaciones policíacas. Lo primero que hay que tener es la voluntad para enfrentar ese tipo de situaciones. El gobernador del estado en ese tiempo, Eduardo Burs, nos dio todo el apoyo. No andábamos, fíjate bien, hay anécdotas que te quiero comentar para que veas la diferencia entre querer hacer las cosas y quienes nada más tratan o las dicen de la boca para afuera. Cuando llegamos al gobierno del estado, que el gobernador Burs comienza a ver los problemas de inseguridad, en ese tiempo los delitos de narcomenudeo eran exclusivamente federales. Y obviamente teníamos muchas funciones que realizar, pero no podíamos integrar averiguaciones. Y el ingeniero me decía, ¿cómo le podemos hacer para que podamos combatir nosotros, sobre todo el narcomenudeo? No vamos a entrarle a temas de tráfico internacional de drogas, ni mucho menos, pero el narcomenudeo sí. Esa voluntad del ingeniero que nos las transmite y que nosotros, desde luego, la asumimos con toda responsabilidad,
nos llevó a crear un delito único en todo el estado, en todo el país, que era la corrupción de menores. Si los delitos tienen un bien jurídico tutelado, en este caso se llaman delitos contra la salud, los delitos de tráfico de drogas y ese tipo de cosas. Pero nosotros cambiamos el bien jurídico tutelado para dar competencia local y decíamos que quien perturbe el sano desarrollo de un menor de edad, pues obviamente tiene que ser castigado, y eso desde luego incluía las drogas. Y se creó un tipo específico para poder combatir. Y los demás procuradores me decían, oye, ustedes en Sonora están locos, ¿por qué se meten a otra bronca que no es de ustedes? Porque tenemos ganas de que eso no suceda. Y en aquel tiempo se consignaron cientos o miles de expedientes por delitos de corrupción de menores. Se cateaban los famosos tiraderos de droga y lográbamos contener ese tipo de situaciones. Cuando se vino la situación de la delincuencia organizada, Sonora era un estado muy atractivo para los de diferentes grupos de narcotráfico. Incluso llegó a ser escenario del primer enfrentamiento a gran escala en el país. Lamentablemente, no creas que nos da mucha satisfacción. Estaba una situación que fue a nivel internacional muy conocida, porque fue el primer enfrentamiento con decenas de muertos, que fue un caso que sucedió entre las ciudades de Cananea y Arizpe. Fue por allá en el año 2007, más o menos, 2006-2007. Y ahí la policía estatal investigadora, en lo que llaman ahora AMIC, solo los elementos, sin fuerzas federales, sin ejército, se enfrentan a la delincuencia organizada y logran contener ese intento de toma a veces de pueblos como si estuviéramos en el viejo oeste. Esa voluntad que logramos, ese equipo que logramos con todos ellos, dándoles estímulos, respaldándonos y sobre todo una cosa, con el ejemplo. Nadie nos puede decir a nosotros que pactábamos con el narco y mucho menos que recibíamos dinero del narco, ni al gobernador ni a tu servidor. Entonces los elementos respondían, como te digo ahorita, favorablemente. Y no solamente en esa ocasión, en todo el estado hubo numerosos enfrentamientos donde la policía estatal, no andábamos como ahora diciendo, es que eso le toca al federal y esto le toca al estatal. Nosotros asumíamos la responsabilidad y enfrentábamos los grupos delincuenciales. Entonces, tiene mucho que ver, desde luego, la capacitación, el equipamiento. Nunca nos faltaron patrullas, nunca nos faltaron armas, nunca nos faltó gasolina. Había la disposición del único helicóptero que en ese tiempo había, de estar siempre a disposición de seguridad pública. Hoy tienen 2. Pero bueno, te digo, todo ese tipo de cosas es lo que te lleva a contener, a ser eficiente el sistema. Perdón, y un último detalle. La modernización, los sistemas que metimos en la Procuraduría digitales de identificación multibiométrico, de sistemas enlazados con todas las agencias del Ministerio Público, crearon una base de datos y de información que nos permitió llevar a cabo acciones de inteligencia muy importantes. Hay veces que resolvíamos secuestros antes de que las personas soltaran a la víctima en base a la información de inteligencia. O hay veces que deteníamos los sicarios o a las personas de la delincuencia organizada antes que intentaran acciones dentro del Estado porque teníamos la información o las bases de datos y los sistemas adecuados. Bien, aquí, bueno, quiero hacer, ahorita que se me vino una cosa a la cabeza y que la quiero comentar, porque el otro día escuchaba en un programa de radio, de política, que decían que, pues es que al procurador y bueno, ahora ya no se le llama así, ¿no? Pero bueno, a quien se encarga de la procuración de justicia en el Estado, a quien se encarga de resolver y de darnos paz, pues tiene que andar súper cuidado porque por ahí platican que andan muy cuidados y que traen 8,000 gentes y guaraguara y que el precandidato también y se diga hasta marinos. Y aquí no sé si está nuestro amigo Jesús Huerta. Que información para... Un problema de sonido. ¿Cómo está el sonido ahí? Válgame Dios. Ok. Se volvió a quedar callado. Listo, bueno, aquí adelante. hay un duendecito que me calla, que me quiere callar, pero no. Comentaba que cuando fuiste procurador a un amigo, Jesús Huerta,
y a mí nos llamó mucho la atención. Veníamos llegando a Hermosillo y te vimos caminando en la calle como cualquier ciudadano. Y dicen, escuchaba en un programa ahora el viernes o el jueves, que desde la semana pasada, no, es que deben de estar cuidados porque viven con miedo. Y ese Abel Murrieta que vi caminando en las calles de Hermosillo no necesitaba traer 8,000 escoltas. O sea, cuando haces las cosas bien no tienes por qué tener miedo. Y eso, la verdad, nos sorprendió mucho a Jesús y a mí. Y en eso, en cuanto a la seguridad de los que nos cuidan, ¿cómo ves esos ejércitos que traen hasta nuestro precandidato Durazo, que hasta marinos trae vestidos de civiles? Yo creo que hay ocasiones en que a lo mejor sí se requiera, pero en términos generales, como lo dices tú, cuando tú no tienes pecados, velas en el entierro, compromisos, lo vas a hacer tal como yo lo hacía. Mi mejor garantía, yo se los he dicho, es que yo nunca hice compromiso con nadie, así que nadie me puede acusar de haberlo traicionado y desde luego intentar atentar contra mi persona. En ocasiones sí recibimos amenazas o avisos de atentados o problemas y teníamos alguna seguridad, pero mucho más discreta que la que traen. Pero sabes una cosa, Sara, a mí no me gusta, los veo y es criticable, que lejos de ser su seguridad, son sus valets. Le cargan la maleta, le abren la puerta, es indignante para el elemento que lo pongan a hacer eso, ¿eh? Yo en lo personal, ahí sí, nunca acepté ni choferes en mi carro. Hoy saludé a algunos amigos que trabajamos juntos en la policía y se acordaban de esos detalles, ¿no? Y yo en lo personal como procurador tampoco traje nunca, ni siquiera chofer. Y los muchachos que en su momento tuvieron, pues para mí, una gran atención conmigo de tener que cuidarme a mí, sobre todo, en alguna ocasión que tuvieron que hacerlo, nunca te podrán decir que ni que me abrían la puerta, ni que me cargaban una maleta, ni que ese tipo de detalles. Yo creo que cuando vemos eso, es que el personaje que hace eso ya le quedó grande el puesto, anda en otros niveles. Mira, Sara, yo en lo personal soy una persona que todo el mundo conoce en Obregón, el origen de mi familia. No tuve nunca quien me chofereara, ni al revés, tuvimos que trabajar mucho. Y mi sueldo no me alcanzaba para que después yo que fuera a salir trajera choferes. ¿Por qué iba a traer carros o choferes o quien me cargara las maletas si yo iba a regresar a mi entorno personal a hacer lo mismo de siempre? Pero cuando eso dices, a este ya lo perdimos. Y es muy triste que a niveles hasta de presidentes municipales traen Suburban. Ese señor no traía Suburban antes, hombre. Oye, se la lleva en los restaurantes, tanto aquí como en México, más caros. Antes no los pagaban. Antes nos íbamos a una taquería a todo dar y platicábamos con los amigos. Eso no hay que perderlo. Pero cuando tú ves a los funcionarios que hacen eso, olvídate de ellos, ya los perdimos, son gente que no estaba preparada. Hay varios ejemplos que han salido por ahí en redes. Así es. Bueno, me están diciendo son 6:45, pero rápidamente te voy a leer 2 preguntas. Bueno, esta es más o menos como una que ya te habían hecho. Buenas noches, una pregunta para el licenciado Abel. ¿Cómo cree que se puede prevenir el delito? Y aquí hay otra. ¿De qué manera podemos hacer más eficiente la repartición del presupuesto de seguridad pública y así combatir el delito? Es decir, también es un tema económico al interior de las instituciones. Sí, mira, sobre todo en los municipios, te voy a decir una cosa, la cuestión económica, ¿eh? Es tanto el desorden y la corrupción, la mayor parte que ni siquiera nos llega y gran parte que sí nos llega. Si tú haces una auditoría en las gasolinas, vas a ver que se llevan la gasolina para todas partes, ¿eh? Pero además, no solamente eso. Cuando el río suena, agua lleva. Se ha hablado mucho ya de que se cobra por los puestos en las comandancias en las diferentes regiones, por las patrullas, etcétera, etcétera. Y sobre todo hay una cosa, Sara. Los ingresos de seguridad pública, si fueran realmente supervisados y llegaran donde tienen que llegar, sin tener que multar más, ni tener que subir multas, te garantizo que se cuadruplican. ¿Qué te quiero decir con esto? Seguridad pública debería ser, sobre todo para su gasto operativo, autosuficiente. Pero el desorden
La corrupción y el desvío que actualmente se vive es increíblemente alto. El día que se tenga esa voluntad de hacer bien las cosas, de corregir, y ese desorden no es fortuito, es intencional. Quienes se aprovechan de la corrupción nunca van a poner orden porque no les conviene. Claro. Entonces, creo que ahí la solución económica está en las mismas actividades, en poner orden, y vas a recibir los ingresos que deben de tener. Y la prevención, efectivamente, es un punto muy importante, donde tenemos que realizar programas que ataquen, que vayan con los jóvenes, sobre todo a 2 puntos. Lo clásico de valores, pero los jóvenes tienen 2 cosas muy importantes: ansiedad o voluntad de destacar y sentido de pertenencia. Si tomas en cuenta todo eso, hoy platicaba con un amigo mío sobre cómo los jóvenes tienen la mayor capacidad de organización cuando tienen una causa para hacerlo. Y así, si tú los haces sentir, ¿te acuerdas de aquellos torneos interprepas, intersecundarias o escolares, donde los jóvenes competían en sí, ponerse la camiseta de la escuela era algo extraordinario, o llegar a representar a municipios? Bueno, a eso tenemos que volver. Y tenemos que volver también al sentido o a la sensibilidad. Creo que si platicamos con ellos, con programas muy elaborados, con gente profesional en la materia, a explicarles a los jóvenes que los problemas del narco no son lo que nos dicen una opción de vida mejor. Lo que te platicaba ahorita, si les enseñamos, en la experiencia que yo tengo, hay gente que estaría dispuesta a dar su experiencia a favor de la sociedad. Madres de familia que vieron cómo sus hijos perdieron todo, y ellos como padres que dieron toda su vida por un hijo, de repente lo pierden en la cárcel o lo pierden su vida. Si ellos logramos transmitir esas experiencias, sensibilizarlos que no es el caso de éxito que dicen en el narcotráfico, que los valores que se explotan en el narcotráfico tampoco son muy efímeros y pasajeros, creo que tendríamos mejor éxito. Y sobre todo, lo que comentábamos al principio, evaluando esos programas. Fíjate cómo dicen la gente o los gobiernos. Me llama mucho la atención. El gobierno actual en el estado dice, impactamos a quién sabe cuántos jóvenes. ¿En qué? ¿Cómo me vas a...? ¿Cuál es ese impacto? ¿Qué lo golpeaste o qué hiciste con ellos? O sea, ¿qué le dejaste en esos programas de... ¿Dónde está la evaluación que hiciste? No, es meramente un programa mediático para decir, impactamos. Entonces, hay que corregir ese tipo de cosas. Vamos a la sensibilización, darle el sentido de pertenencia a los jóvenes con sus valores y darles los espacios para que destaquen. Así es. Luego otro comentario, ya esto es el último que les voy a pasar. Luego te voy a pasar y les digo a todos, voy a pasarle todos los comentarios y preguntas y vamos a tratar de responderles a todos. No hay ni políticas, no hay políticas de seguridad pública, menos evaluación. Y sí se puede revertir la violencia. Tenemos a los mejores, bueno, te están diciendo a ti que tenemos a los mejores que nos han dado resultados. Y luego te señalan así con una manita. Y bueno, como comentabas anteriormente, pues vivimos en la violencia, en la impunidad, uno de los estados, decías, el 97-98% de impunidad. Esto es un reto para las próximas gobiernos que vienen, para el próximo gobierno del estado, para el próximo gobierno municipal. Son cosas que tenemos que analizar, que tenemos que pensar y nos tenemos que informar. Hay que informarnos y yo no sé si tengas algún comentario para cerrar. Gracias a todos por todos los mensajitos. Todos los vamos a tratar de hacérselos llegar a Ben para que se les puedan responder. Un comentario final, Abel, por favor. Cierro con lo que comentábamos hace poco. La responsabilidad de corregir inseguridad nunca va a poder estar en manos de la sociedad como quien encabece esto. La sociedad tiene que exigir. La responsabilidad es de la autoridad, pero esa autoridad que no cumple, nosotros también como sociedad tenemos otra responsabilidad, haberlos puesto. Entonces, ¿cuál es el mensaje? En la próxima elección tenemos que decidir adecuadamente quiénes son quienes realmente pueden trabajar
honestamente, con la voluntad de servir y regresarle a la administración pública aquel honor, aquella vocación de aquellos presidentes municipales, de aquellos servidores públicos que hoy todavía recordamos y decimos qué buenas personas, qué ejemplo tenemos. A eso debemos regresar. Entonces la sociedad tiene este año una gran responsabilidad para corregir la inseguridad. Asumamos esa responsabilidad, como bien lo dices tú, viendo adecuadamente, pensando realmente quiénes son los que sí pueden con este trabajo. Pues, bueno, les agradezco mucho a todos los que se conectaron y siguieron esta transmisión. Nos vemos otra vez el micrófono, no, ¿verdad? Nos vemos en la próxima semana con otro tema. Mándenos sus sugerencias. Estamos para escucharnos y para expresarnos. Gracias nuevamente a todos. Abel, otra vez, gracias. Y por favor, no lo pierdan de vista. Él se llama Abel Murrieta. Muchas gracias a todos. Gracias a ti. Abel. Un abrazo.